Bendiciones hermosas, Dios te bendiga. Qué alegría poder compartir contigo nuevamente una nueva enseñanza, porque aquí estamos todas creciendo con estas lecturas hermosísimas de bendición que han llegado a nuestras manos y muy contenta de poder llevarles por medio de este ministerio Una Mujer de Reino esta lectura del libro Mujer de Influencia, donde estamos aprendiendo cómo convertir las dificultades en victoria y donde podemos también conocer el corazón de nuestra pastora y profeta Erika Castañeda, mujer guatemalteca, sierva del Señor, el cual tengo el placer y el honor de conocerla personalmente y realmente es de admirar. Y ahora leyendo este libro, ¿qué les puedo decir? La admiro doblemente porque realmente nos está haciendo crecer. El propósito de este libro es darnos las herramientas necesarias para poder entender también el propósito que tenemos en esta tierra, el propósito que tenemos como mujeres. Y hoy les quiero hablar sobre la Caíl de Dios. Y es hermoso, ya leí este capítulo y es hermoso y yo podía sentir en estas líneas de esta lectura el amor del Señor para la mujer, el amor del Señor para todas nosotras. Así que usted acomódese en donde se encuentra, dele volumen a este audio y ponga mucha atención porque hoy tenemos una lectura que realmente está de mucha bendición como todas. Ok, empecemos. Caíl es una palabra hebrea que se encuentra más de 200 veces en la Biblia y es usada tanto para referirse a los hombres como a las mujeres, incluso para referirse a Dios. Significa con fuerza, fuerte, entrenada, valiente, de valor, virtuosa, guerrera, con poder, efectiva, ejército, anfitriona, empresaria. Dios nunca llamó a la mujer para que sea débil y temerosa. Dios la llamó para ser valiente, para hacer guerra en el espíritu y ganar. Él está con esta mujer en medio de la guerra para ganar y tener victoria tras victoria, orando e intercediendo por sus hijos, por su esposo, por sus padres, por amigas, vecinos, por la nación o población donde vive, especialmente en este tiempo para impedir que las familias y naciones sean desviadas del propósito de Dios y destruidas. La mujer Caíl es una guerrera espiritual, fuerte en oración y fuerte en adoración. Entonces entendemos que esta fuerza Caíl no se refiere a una fuerza física o a las mujeres tratando de competir con los hombres. No es feminismo, es fuerza ayudadora. Leamos Proverbios 12:4, versión Biblia de las Américas. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. La mujer virtuosa es corona de su marido. Muchas mujeres se levantan a apoyar a sus esposos económicamente, trabajando y aún se vuelven empresarias y emprendedoras para sostener el hogar. Muchas mujeres, Caíl, han pasado años orando por la restauración de un esposo alcohólico, bipolar o con enfermedades graves. Proverbios 31:12 dice, ella no es un estorbo para él, sino una ayuda todos los días de su vida. Cuando tu dependencia, mujer, está basada en la dependencia de Dios y obediencia a sus mandamientos,
El Señor te levantará para que seas líder en el mundo de los negocios, en el gobierno, en la iglesia, una mujer que camina en santidad, adoradora, inteligente, fuerte y valiente. No se trata de fuerza física, pero sí de la dependencia de Dios Todopoderoso. Hace muchos años pude experimentar en carne propia lo que significa ser una Caíl en las manos de Dios. Una mañana, mientras iba de compras, dos hombres me encañonaron y me llevaron secuestrada. En un momento de esos no sabemos cómo actuar. Se subieron a mi camioneta y yo comencé a orar en lenguas. Uno de ellos me dijo: cálmese, señora, si usted coopera no le va a pasar nada. Yo les expliqué: están equivocados. Soy una mujer trabajadora y una mujer que pasa de rodillas orando al Padre. Entonces el hombre respondió: yo no sé cómo orar, nunca he sabido cómo orar. Y como mujer de Dios aproveché entonces para orar por él. Lo bendije y bendije a su familia. Ellos me llevaron a un camino apartado en una montaña, y en él, y el que tenía el mando se bajó de la camioneta y se fue, dando instrucciones que si algo salía mal, ya sabía el otro qué hacer. Yo estuve orando al Señor y preguntando qué hacer para salir de esa situación. Sí, si Él me había llevado de la mano todos estos años, sabía que no me iba a dejar. Me puse a adorarlo y estaba llorando, no por miedo, pero sí porque sabía que Él no me dejaría abandonada. Mi vida estaba una vez más en sus manos. Minutos después vino un pick-up con varios hombres y al ver una camioneta estacionada en ese camino solitario, se bajó uno de ellos del pick-up. Caminó hacia la camioneta y me preguntó si me pasaba algo. Yo, con la voz, le dije que no pasaba nada, pero con la mirada le dije mucho. Él vio a la par de atrás de la camioneta donde estaba el otro hombre joven con un fusil. Al ver esto, el hombre corrió al pick-up y se fueron. Ahora esto sí se pone serio, pensé yo. La solución de rescate estuvo aquí, y estos hombres cobardes huyeron dejándome aquí. ¿Y qué hago, padre? Al sentirse descubiertos este joven con el fusil llamó a su compañero y nos fuimos de allí hacia un plan B que ellos tenían. Yo pensé: tengo que cambiar de plan. Ya oré, hablé en lenguas y estoy en serios problemas. Todo el tiempo yo me mostré calmada y sumisa. Así sentí de parte de Dios que debía actuar, que Él pelearía por mí. Y el Espíritu Santo trajo a mi mente el pasaje de 2 Corintios 20, donde el rey Josafat, al ser amenazado por los ejércitos de Amón y Moab, puso al frente del ejército a varios cantores para cantar y glorificar a Dios cuando iban camino a la guerra. ¿Qué estrategia militar era esta? La estrategia que Dios Todopoderoso les había dado después de buscar su ayuda y humillarse desde el rey hasta todo el pueblo ante la presencia del único que debemos humillarnos buscando su favor y gracia. Entonces, guiada por el Espíritu Santo, yo comencé a cantar: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Una y otra vez fui cantando. Los hombres no dijeron nada. Unos 5 kilómetros delante de donde nos movimos había un puesto de registro con fuerzas combinadas, el ejército y la Policía Nacional Civil. Los hombres me dijeron: cuando la policía le haga preguntas, diga que somos sus trabajadores.
Al llegar al lugar, ejército y policía encañonaron la camioneta y dijeron: bajen con las manos en alto. Yo bajé y corrí hacia una patrulla para estar a salvo, y le dije a una mujer policía: me llevan secuestrada. Al revisar la camioneta se dieron cuenta del armamento que tenían y se los llevaron presos. Una vez más, el Señor me demostró que en todo tiempo está conmigo. No es por fuerza, mas por su Santo Espíritu. El hombre que huyó en el pick-up dio aviso a la policía y por eso ellos rastrearon la camioneta. Este hombre fue el ángel que el Señor envió para descubrir el plan del enemigo. La mujer que depende de Dios será librada en todo tiempo, porque Él es su amparo y fortaleza. En la Biblia desfilan muchas mujeres Caín que cumplieron el propósito de Dios para sus vidas. Son ejemplo a las nuestras. Citaré algunas de ellas. Sara. El nombre Sara proviene directamente del hebreo. Sara significa princesa. En la Biblia, Sara se destaca por su gran fe, pero no la fe en el dios Luna que las personas adoraban en Ur de los caldeos, y había sido el ambiente donde ella vivió. Ella adoraba al Dios verdadero junto con su esposo Abraham, quien llegó a ser conocido como el padre de la fe. En Génesis 17:17 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. El matrimonio de Abraham y Sara se caracterizaba por la comunicación entre ambos y la decisión de enfrentarse a las dificultades, sabiendo que había un Dios todopoderoso que los respaldaba y a quien ellos amaban. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncisados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Romanos 4:11, Reina Valera 1960. Esta mujer Caín, a pesar de enfrentar la vergüenza de ser estéril en su cultura, se mantuvo leal a Dios y a su esposo, y ello trajo la bendición a su vida de ser escogida por Dios para dar a la luz al hijo de la promesa. En Sara Dios derramó su gracia y mostró su poder que desafía toda lógica. En Hebreos 11:11, Reina Valera 1960, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a la luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es aquí donde destaca la fe de Sara, que a pesar de su edad creyó que era fiel quien le había dado la promesa de un hijo. Sara fue una mujer firme y decidida, sujeta a su esposo. Sara fue una mujer Caín. Ahora hablemos de Abigail. Es un nombre hebreo y significa la alegría de mi padre. Abba es padre, ahí es mi padre, y Gail significa júbilo. El rey David decidió hacerla su esposa al considerar que era una mujer prudente, sensata y con mucho entendimiento. Por culpa del comportamiento de Nabal, su primer esposo, un hombre cruel e insensato como el significado de su nombre,
400 guerreros se dirigían hacia su casa, dispuestos a matar a todos los varones, incluyendo a su esposo Nabal. Abigail era una mujer caíl con sensatez, sabiduría, valentía y fe. Al enterarse de la gravedad de la situación, Abigail se apresuró a actuar. Reunió gran cantidad de pan, vino, carne de oveja y grano tostado, así como tortas de pasas y de higos para llevárselas a David y a sus hombres. Es obvio que Abigail administraba bien su hogar y sabía qué cantidad de provisiones podía ofrecer a David. Abigail hace honor a la mujer caíl de Proverbios. Mandó a sus siervos con el excelso regalo y ella con valentía sigue sola para encontrarse con David y sus guerreros. Me agrada leer en el relato la humildad de esta mujer cuando se baja de su asno y pide disculpas e implora piedad por su esposo y su casa. Abigail conoce la promesa de Dios de convertir a David en rey y por eso ella le afirma que él pelea las guerras de Jehová. Leamos 1 Samuel 25, 24 al 31. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches la palabra de tu sierva. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme su nombre así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora permite que este presente que tu sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en ti en todos tus días. Si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios, pero Él lanzará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. Y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que Él haga hablado de ti, y te ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haberse vengado a mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. 1 Samuel 25, 24 al 31. Esto significa que Caíl, una mujer sabia, sensata, trabajadora, emprendedora, que tomó la decisión de salvar la vida de los hombres de su casa, aun cuando su esposo Nabal no cumplía con la responsabilidad de manejar sus negocios. Esta mujer tomó la responsabilidad de manejar todo para evitar que la economía se derrumbara. ¿Conoces a una mujer así? ¿Te identificas con ella o por el contrario, como una amiga mía decepcionada que su esposo no trabaja o no trabajaba
y solo se daba lujos a causa de su enorme herencia que había recibido. Ella optó por seguir el mismo camino. Si él está malgastando el dinero en juegos y clubs y amigos, pues yo voy a hacer lo que más me gusta, dijo ella. Comenzó a llevar una vida de despilfarro en tiendas, viajes y amigas hasta que los dos se dieron cuenta que no había más que grandes deudas de tarjetas de crédito y no habían fondos para cancelar. Es en, es en situaciones como estas donde nos damos cuenta del papel importante que juega la mujer en el matrimonio, el propósito por el cual ella fue creada con un instinto de protectora, guardiana, guerrera. La mujer sabia edifica su casa. En la época del enamoramiento, de romance, todo es muy bonito y se llega al altar con grandes sueños e ilusiones. Muchos estudiosos en el tema coinciden que es el día después de la luna de miel cuando viene la desilusión en gran mayoría de los recién casados. Muchas mujeres optan por abandonar el nido, otras por luchar un tiempo y algunas otras se deciden a entender que están en esa situación por la elección que ellas hicieron, pero también por la capacidad que Dios sabe que tiene en ser transformadoras de vida, vencedoras y una Caín en las manos de Dios. Abigail llegó a ser sabia, sensata y respetada por los hombres. Ella fue reconocida como autoridad de su casa. Como se puede notar en la línea de la historia, su dependencia estaba en Jehová, Dios. Esa relación de Abigail con su Creador puede notarse en la humildad al hablar y la profecía que declara David. Las palabras proféticas solo pueden venir de Dios mismo, usando a esta mujer. Ahora hablemos de Débora. Débora es un nombre propio de origen hebreo que significa abeja o trabajadora como la abeja. La primera vez que se menciona Débora en la Biblia, se dice que es una profetisa, aunque no es un título común en la Biblia. Débora no fue la única. Ella también fungía como jueza, dando las respuestas de Jehová cuando surgían problemas en la nación. La palabra fuerza en hebreo es Caín. Esta es una palabra poderosa que también significa la contundencia, fuerza y poder de un ejército, la pujanza y el dinamismo de los hombres, medios y recursos, eficacia, habilidad y riqueza. A menudo es utilizada en las escrituras para describir a los valientes. Puedes leer un poco más en Jueces 4:4 al 10. Débora vivía en la región montañosa de Efraín, entre Betel y Ramá. Tenía la costumbre de sentarse debajo de una palmera para recibir a las personas y ayudarlas con la guía de Jehová. En vista que los israelitas le habían dado la espalda a Jehová para servir a otros dioses, él los había abandonado en manos de sus enemigos. Ahora estaban bajo el dominio del rey cananeo Jabín, quien tenía al frente de su ejército al temible general Sísara. Los israelitas temblaban con solo oír el nombre de Sísara. La religión y la cultura de Canaán se caracterizaban por su terrible crueldad. De hecho, el sacrificio de niños y la prostitución en los templos eran prácticamente habituales. Seguramente, la gente vivía aterrorizada
y tenía que esconderse por temor a ser atacados, hasta que Jehová vio que su terco pueblo había cambiado de actitud, o como dice la canción de Débora y Barak, hasta que yo, Débora, me levante, hasta que me levante como madre de Israel. Débora estaba casada con un hombre llamado Lapidot. Ella fue madre de Israel, en el sentido que Jehová la escogió para que cuidara de la nación como una madre. Le encargó que mandara llamar a un hombre fiel y valiente, el juez Barak, para que se enfrentara a Sísara. Esto puedes verlo en Jueces 4:3, 6, 7, 5, 7. Israel no tenía un ejército y contaba con muy pocas armas. Aún así, Barak estuvo dispuesto a pelear, pero con una condición: que Débora subiera con ellos al monte Tabor. Puedes leerlo en Jueces 4, de 6 al 8, Jueces 5, del 6 al 8. Lo sorprendente es que Barak no le pidió a Dios más armas, sino que un representante suyo fuera con él y sus hombres para darles ánimo. Jehová estuvo de acuerdo y permitió que Débora los acompañara. De todos modos, hizo que ella profetizara en el mérito de la victoria, se lo llevara una mujer. Podemos leer Jueces 4:9 también. Y ella dijo: ciertamente iré contigo, sin embargo el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor vencerá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Cedés. Dios había decidido que una mujer matara al cruel Sísara. Qué maravilloso es ver cómo Dios valora por igual a hombres y mujeres, y todos pueden recibir su aprobación. Romanos 2:11 dice: porque en Dios no hay aceptación de persona, no hay acepción de personas. El caso de Débora nos recuerda que Dios también honra a las mujeres al encargarnos tareas importantes, demostrando que confía en nosotras. Débora fue una mujer caíl, con valentía y dependencia de Dios para establecer su reino de justicia en la tierra. Salmo 68:11 dice: las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande. Ahora hablemos de Ana. Ana es un nombre propio femenino y su equivalente masculino es Ananías. Este nombre proviene del hebreo y significa benéfica, compasiva, llena de gracia. Este debió ser el carácter de Ana, por lo cual leemos que su esposo la amaba y Penina moría de envidia al tener ella los hijos, pero no la compasión. La gracia de Ana, que ganaban el amor de su marido. Año tras año, el viaje al tabernáculo de Silo presentaba una oportunidad ideal para que Penina hiciera sufrir a Ana, recordándole su esterilidad. El enemigo siempre busca tu debilidad, la parte donde sabe que te puede herir, y ataca a ese punto para que no puedas ver cuán afortunada eres teniendo tantas cosas más que a otra le falta. En este caso, Penina, al ver que Elcana le daba una porción de los sacrificios ofrecidos a Jehová, a cada uno de sus hijos, pero a Ana no le daba más que una porción para ella, y aunque era doble, le recordaba que no tenía hijos.
Penina entonces aprovecha para recordarle su esterilidad. Este año no fue la excepción y Ana, al igual que años anteriores, desde que se hacían los preparativos para el viaje a Silo, se entristecía al recibir su porción, se echó a llorar y hasta perdió el apetito. Elcana se da cuenta que su amada esposa está muy triste y angustiada y no quiere comer, y así intenta consolarla. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porción a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas, pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos, y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedió año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba, y Ana lloraba y no comía. Entonces Elcaná, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy para ti mejor que 10 hijos? Primera de Samuel 1:4-8. Pero ¿quién en esta situación, mujeres de reino, de tristeza acumulada por años, puede ser consolada por las palabras de su esposo? Así que esta vez decidió acudir a Jehová, porque sabía que Jehová es el Dios de justicia y solo Él podía poner fin a su sufrimiento. Jehová sabía todo lo que Ana sufría. De hecho, el relato prueba que Jehová no se le escapa nada. Como Ana, todas las mujeres que pasamos situaciones difíciles, imposibles a la vista del ojo humano, podemos sentir alivio al recordar que el Dios de justicia arreglará todo cuanto y como Él lo considere mejor para nuestra vida. Ana oró a Dios en gran angustia. Mientras oraba, Elí, el sacerdote, en el tabernáculo la observaba. Él supuso por su comportamiento que ella estaba ebria y le amonestó. Ella muy respetuosamente le explicó: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Y le explicó que ella había derramado su alma en oración delante de Dios. Primera de Samuel 1:15-18 dice: Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. El milagro ocurrió, amadas, desde el mismo momento que Ana recibió la bendición del sacerdote Elí. Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue tu petición. La respuesta a tu petición puede llegar a través de la palabra de un hermano, un siervo, un ministro de Dios, pero se necesita la agudeza, la humildad y la fe para recibirla y hacerla suya y vivir de acuerdo a la palabra recibida. Este fue el momento para Ana, la bendición del sacerdote Elí. Así que ella supo que ya tenía lo que había pedido a Jehová. Ana tuvo fe, se fue, comió y no estuvo más triste. Ella estaba dispuesta a hacer su voluntad
y sabía que él ya había otorgado respuesta a su petición. Ella le hizo una promesa a Dios en la oración, diciéndole que si le daba un hijo, ella se la daría para que fuera su siervo. En primera de Samuel 1:11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignaras o te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Primera de Samuel 1:11. Vale la pena resaltar las condiciones de este voto por varias razones. Punto número 1. Ella estaba dirigiéndose a Dios muy respetuosamente, con fe en su poder y con una actitud humilde. Punto número 2. Ella se consideraba una sierva de Dios. Punto número 3. Ofreció su primogénito a Dios, dedicando la vida del niño para el servicio especial a Dios. Ana pretendía mantener su voto y dedicar su hijo a Dios y a su servicio durante toda su vida. 4. Ella tenía gran respeto por Elí, el siervo de Dios. 5. Ana tuvo fe. Creyó que lo que había pedido en oración iba a suceder. Ella iba a dar a luz un hijo varón. El término Caín también es aplicado a esta mujer. Como hemos visto, no respondió ofensa con ofensa a su rival. Ella va y busca el único que la puede ayudar a salir de ese pozo de desesperación. Busca de Dios, de su consuelo, de su amor. Una mujer Caín no depende de sus propias fuerzas, su inteligencia o sabiduría. Depende de Dios y su protección, su provisión, su misericordia y su gracia. Querer, creer y hacer lo necesario para que las cosas ocurran. Querer es estar con toda la disposición a hacer que las cosas sucedan. Creer es adorar la voluntad y apropiarte de ella. Creer es tener la convicción de que Dios será quien te dirija y quien te abrirá cada puerta. Creer es la certeza de que no hay por qué temer cuando es Él quien tiene la dirección. Hacer es poner en acción la misión que Dios nos encomendó. Eso es lo más importante, mis amadas. Esta mujer cuyo nombre que aparece en el libro de Segunda de Samuel que vamos a ver ahorita, se llama la mujer sabia de Abel Bet Mats. Este nombre lo podemos conocer en la lectura y en su historia en Segunda de Samuel 20, 16 al 22. Cuando tú conozcas un poco más de esta mujer, cuyo nombre no aparece en el libro de Segunda de Samuel, pero que se le da un título honorífico llamándola mujer sabia, lo que demuestra que no solo era reconocida como sabia, sino como una líder en el pueblo. Es impresionante la autoridad con la que manda llamar a Joás, un general importante del ejército del rey de David. Joás, al aprender de David su sabiduría, su valentía, también aprendió a no despreciar el consejo de una mujer sabia, como el caso del encuentro de David con Abigail. Con su actitud se puede instruir en esta mujer sabia autoridad espiritual que solo se obtiene con la dependencia de Dios Todopoderoso. El Señor es quien pone reyes y quita reyes,
Y cuando Él levanta a una mujer líder, la llena de autoridad, de consejo, de sabiduría y de amor por su comunidad. Esto es lo que se puede palpar a través de este relato. La influencia en el pueblo y el amor de la comunidad al enfrentarse sola y salir en defensa de una población amurallada, pero en peligro a causa de un hombre perverso. Cuando una mujer tiene esta comunión con Dios y su Espíritu Santo, el hombre de Dios en su vestidura y el liderazgo y autoridad su respaldo. Recordemos que cuando el Señor le agrada la conducta de un hombre o una mujer, hasta sus enemigos los pone en paz con él. Esto lo dice en Proverbios 16:7. Ahora vamos a hablar de la mujer Hulda. Es un nombre de origen hebreo y significa comadreja. En la familia de la comadreja existe una especie de comadreja llamada armiño. Ambos comadrejas y armiño, aunque son diferentes en color, pertenecen a una especie de mamífero mustelídeo. A continuación te comparto sobre la actitud del armiño, porque considero que hará honor al nombre y actitud de esta líder del pueblo de Israel en tiempo de monarquía. En el verano el pelaje es pardo o marrón en el dorso y blanco o blanco amarillento en el pecho y en el vientre, pero siempre conserva el extremo de la larga cola de color negro, lo que es en toda época un buen rasgo para la identificación. En la llanura y en las regiones meridionales conserva su pelaje marrón con el vientre blanco durante todo el año. En las regiones más frías cambia de color después de su muda de otoño, volviéndose enteramente blanco excepto por la cola. Una característica de este mamífero en su empeño por vivir limpio todo el tiempo, limpia inmediatamente cualquier mancha que se le pegue. La piel exótica del armiño es muy cotizada y de alto costo en el mercado y muy difícil de atrapar debido a la velocidad con que se mueve. Pero los cazadores, conociendo la limpieza extrema de este animalito, esperan la salida de sus madrigueras y las ensucian. El armiño, al regresar por las noches a su madriguera y las encuentran sucias, prefieren quedarse fuera con tal de no ensuciarse. Entonces vienen los perros cazadores, los atrapan y los matan. Prefieren morir antes que ensuciarse. No podemos conocer con exactitud la personalidad de esta mujer, pero su nombre significa comadreja y una mujer de Dios tan respetada aún por el rey debió ser como este armiño. Yo te invito a que puedas leer Segunda de Crónicas 34, 22 al 28. Ahí vas a comprender un poquito más sobre esta mujer y así podemos seguir avanzando para poder conocer más mujeres de la Biblia. Al igual que el armiño, Hulda fue de los profetas que prefieren morir antes que dar palabra de mentira por quedar bien con el rey. Profetas que dan consejo de verdad dirigido por el Padre, aun cuando esto cueste su reputación y su honra. Ahora conozcamos a Ruth, que ya hemos hablado de Ruth, ¿verdad? Ya hemos comprendido y hoy creo que leímos un poquito de Ruth en el otro devocional de una mujer de reino,
donde menciona que el nombre de Ruth tiene su nacimiento en el idioma hebreo y significa compañera fiel. Esta mujer cuya historia es inspiradora para nosotros, verdaderamente hace honor a su nombre. El principio de su historia es muy difícil, debido al hambre, el quedarse viuda siendo muy joven. Noemí, su suegra, al morir su esposo Elimelec y sus 2 hijos, se queda con sus 2 nueras y debido a la cultura reinante en aquella época, una mujer viuda constituía una mujer indigente, pues no había un esposo para suplir sus necesidades y tampoco tenían hijos. El panorama era que tendrían que pedir limosna por el resto de su vida, al menos que encontraran esposos que cuidaran de ellas. Y para Noemí esto no parecía ser una solución debido a su edad avanzada. Pero el caso de Ruth y Orfa, la otra nuera de Noemí, la situación era diferente. Ellas eran jóvenes y podrían rehacer su matrimonio y tener hijos. Cuando Noemí se enteró que el hambre había cesado en Israel, tomó la decisión de volver a su casa. Ruth 1:6 podemos leer un poquito más, donde dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí dio libertad a sus nueras para regresar a sus casas paternas e iniciar una nueva vida. Orfa siguió su consejo, pero Ruth se negó. Decidió abandonar su casa, la posibilidad de una vida cómoda en Moab, para volverse extranjera y limosnera en Israel. Todo por no dejar sola a aquella mujer con quien había un efecto de madre y amistad, o quizás por compasión. Lo cierto es que ella renunció a todo, incluyendo a sus dioses, para volverse a Dios de Israel, de quien había escuchado tantas historias de milagros portentosos que había realizado en favor de su pueblo escogido. Al leer estas líneas de las Escrituras se puede sentir el entusiasmo de Ruth al ir con Noemí. Veamos Ruth 1:16 al 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vean qué belleza de relación. Qué bello escuchar una nuera expresar esas palabras a su amada suegra. Parece que la fe se le activó a Ruth, ¿verdad? Al escuchar acerca del poder del Dios de Israel, su lealtad a Noemí al no dejarla sola, ya le estaba asegurando un futuro prometedor en la tierra del Dios de justicia, que pesa los corazones, que hace salir del polvo al menesteroso y lo pone en la tierra firme. Aunque fue viuda y extranjera, Ruth inmediatamente buscó la forma de suplir las necesidades de ella y su suegra, y allí entra en acción el plan de Dios Todopoderoso, rico en misericordias. No por casualidad ella llega a espigar a los campos de Booz, el hombre que salvaría sus vidas de la miseria, aunque Booz era mayor que ella. Pero ella, despojada de todo egoísmo, se preocupaba de la felicidad de Noemí,
que por su propia felicidad. Del matrimonio de Ruth y Boaz nació un hijo que trajo alegría y plenitud a Noemí, pues ahora ella era madre. Las invito a que lean por favor Ruth 4, 14, 17. Ruth es un ejemplo de lo que significa ser una mujer Cail. Lo que el término Cail encierra es hospedadora y de la vida por sus hermanos. Ese mismo término es usado para el nombre de Dios, Jehová Cail, por David, mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi proveedor, mi escudo, el que levanta mi cabeza, quien pone su vida en rescate por la mía. El Mesías prometido por Dios al pueblo de Israel vino a este mundo gracias a la obediencia, decisión, amor y entrega de una simple mujer moabita. La simiente prometida vino a este mundo por medio de la línea de Ruth y Boaz. Miren qué precioso. Realmente estas impactantes historias de estas mujeres que sin saberlo cambiaron el curso de la historia de la humanidad, solo porque fueron auténticas, dependientes y temerosas de Dios, nos inspiran el día de hoy a nosotras que también estamos en este planeta llamado Tierra con un propósito destinado por nuestro Padre. Es necesario que te levantes con fe, no como esperando recibir nada, sino lista para dar de los tesoros que hay en tu interior y poder dar honor al título de mujer, el sello de la creación. Ana Casas menciona esto. La vida de Ruth y su amistad desinteresada con Noemí nos debe animar tanto como desafiarnos el día de hoy. En un mundo que pregona la supervivencia del más apto, somos desafiadas como seguidoras de Cristo a literalmente poner nuestras vidas con nuestras hermanas en Cristo. Amadas, realmente son lecturas que uno puede seguir y no te cansas de poder escuchar y hablar sobre todo del amor del Señor y de cómo Él puede compararnos con estas mujeres de la Biblia, cada una para admirar. Pero no podemos olvidar la mujer de flujo de sangre. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Esto lo dice Mateo 9:20, Reina Valera 1990. Debió haber sido muy duro para esta mujer sufrir esta enfermedad en secreto. Escuchó la noticia de cómo las personas eran sanadas en el toque de Jesús. Los cojos caminaban, los ciegos veían, los sordos escuchaban, los muertos resucitaban. Aún así, ella conocía la ley y sabía que no podía ser transgredida. Después de tantos años, es de suponer que su salud estaba en decadencia, pálida y sin fuerzas, pero había algo superior que la mantenía viva, su fe, firme y enérgica. Esto queda muy claro cuando ella toma la decisión de mezclarse con la multitud, la mayoría hombres, hasta acercarse a Jesús. El resultado de este acto de fe, si toco, aunque sea el borde de su manto, demuestra cuán conocedora era de las Escrituras y cuánto amaba al Dios de Israel como Jehová Rafa. Y sobre todo cómo estaba esa convicción en su corazón que el Mesías, el Salvador, esperando, estaba aquí. Malaquías 4:2 dice: mas para vosotros que teméis mi nombre,
Se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis como terneros del establo. Es una situación como la de ella. El cansancio y la decepción se puede apoderar de la persona, sobre todo al estar resignada a llevar una enfermedad de tal magnitud en silencio. Pero la fe le impidía llegar a desesperarse. Fue a Jesús y tan solo tocó el borde de su manto sin decir nada. Al verla, Jesús dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. El Señor sostuvo a esta mujer creyendo por 12 años. De igual manera, siempre nos sostendrá hasta el día de nuestro milagro. Eso también es ser una mujer Cail, mantenerse creyendo aun cuando nos veamos. Ahora recordemos a María, la Madre de Jesús. No puedo cerrar este capítulo sin hacer honor a una mujer que en su vida hizo honor al significado de este nombre Cail, virtuosa, poderosa, porque en el silencio también hay poder y dominio, de autoridad, de dependiente de Dios y amorosa. Ella misma profetizó sobre su vida. Ella dijo: mi alma alaba al Señor, mi espíritu se llena de alegría porque Dios es mi Salvador. Dios se ha fijado en mí, su humilde esclava. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grande cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Esto lo podemos leer en Lucas 1, 46 al 55, Reina Valera 1995. En el libro del profeta Isaías 7:14 está escrita esta profecía: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía fue dada 700 años antes que María naciera y tuvo su cumplimiento en la vida de esta jovencita de unos 16 o 18 años. El ángel Gabriel se aparece a María, saludándola y diciéndole que era bendita entre las mujeres, dichosa y bienaventurada, y le anunció que era la madre de Jesús. Al principio María se turbó por las palabras del ángel. Ella sería la elegida por Dios para llevar en su seno al Mesías. Pero, ¿cómo sería eso si ella no había tenido relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35, Reina Valera 1960. María no se detuvo a pensar en las consecuencias que traería ser la madre de Jesús. Inmediatamente respondió como la sierva del Señor que era: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella estaba dispuesta al cumplimiento de la palabra de Dios en ella, aun poniendo en riesgo su reputación y su propia vida. En todo el proceso de su embarazo y alumbramiento,
que esta relató en el Evangelio de Lucas 2:17, María no perdió el control, tampoco se quejó y mucho menos hizo alarde que el niño que llevaba en su vientre era el Mesías, ansiosamente esperando en la nación de Israel. Cuando llegó el tiempo de presentar al niño en el templo, Simeón, un hombre lleno del Espíritu Santo, dice la escritura del Evangelio de Lucas, esperaba por el aparecimiento del Mesías en cualquier momento. Al verlo se dirigió a María y le dijo que una espada traspasaría su alma, y así se cumplió. El sufrimiento de esta madre al ver que la gente no creía ni confiaba en Jesús, pero siempre guardó todas aquellas cosas en su corazón. El momento más doloroso y desgarrador fue ver a su hijo crucificado injustamente, siendo insultado y maltratado con tal impotencia al no poder aliviar su dolor, su hijo mayor, el Hijo de Dios. No se vuelve a leer de María hasta después de la resurrección de Jesús. Puedes leer Hechos 1, 13 al 14. Y entrados, subiendo al aposento alto donde moraba Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este es el último versículo en toda la Biblia que nos habla de María. Aquí la vemos después de la resurrección de Jesús y su ascensión a los cielos. Ella está con el resto de los 120 creyentes y orando con los apóstoles en los hermanos de Jesús, quienes después de la resurrección creyeron en él. Lo que vemos aquí de María es que ora y vive una vida de iglesia como uno más de los creyentes. Hay mucho que aprender de esta mujer. Ella demostró en su vida lo que dijo cuando fue anunciada la venida de Mesías. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María, al igual que Débora, que Hulda, que Esther, que muchas otras mujeres de la Biblia aplicaron el significado de Caín a su vida. Vinieron a esta tierra con un propósito y lo cumplieron. Ahora nos toca vivir nuestra historia con el ejemplo de todas las mujeres que citaron en este capítulo y muchas más cuyas vidas están plasmadas en las páginas de la Biblia. Dios es un Dios fiel, el cual nunca ha dejado a la mujer avergonzada, aquella mujer que confía con fe, con esperanza y con amor, porque eso es lo que el Señor refleja en estas historias de las mujeres de la Biblia. Sé que este capítulo estuvo un poco más largo de lo que estamos acostumbradas a escuchar, pero estoy consciente que estamos haciendo en obediencia el plan de esta lectura para cumplir los propósitos que Dios quiere para nosotras y que en cada una de ellas hemos aprendido su valor. Hemos podido ver cómo convirtieron las dificultades en victoria y cómo hemos podido entender y ver esa mano poderosa de nuestro Creador. ¡Qué bendición! Dios te bendiga y gracias por llegar hasta el final. Bendiciones.